Digamos que el conflicto armado tiene sus raíces muy afincadas en el siglo XIX, con las reformas liberales que se dan en El Salvador, con la expropiación de los ejidos y las tierras comunales. La mayoría de comunidades indígenas y el 90% o 95% de la población empieza a ser desposeída, digamos, de sus propiedades. Eso repercute, digamos, en una serie de levantamientos y demandas de la población que tiene su culmen en 1932, cuando se da la gran matanza en Occidente, que fue tildada, digamos, de un levantamiento comunista, pero era en esencia un reclamo, digamos, de las comunidades del occidente del país, de las comunidades indígenas, de las comunidades ladinas, para la devolución de sus tierras. Es decir, la convulsión social de las reformas liberales explota en 1932. A partir de ello, se pasan por diferentes represiones, como la dinastía Quiñones Menéndez, se pasa, digamos, lo duro de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, y luego se entra, digamos, una etapa dura del militarismo en El Salvador. Y alrededor de 1970 hay fuerzas políticas que se unen y forman la UNO, que era la unidad de la oposición, que gana las elecciones, pero es derrumbada estas elecciones por un fraude electoral. Entonces la gente queda con un sinsabor. Digamos que el fraude electoral fue como el último mal sabor de boca que quedó en la sociedad al ver de que no podían contra un partido que estaba vinculado completamente con los militares. Se da el fraude electoral y a partir de eso se considera que se rompen todas las posibilidades de una solución pacífica de los grandes conflictos que se tenían en el país. A todo eso hay que hablar de la concentración de la tierra en pocas manos, la concentración de la riqueza, los cordones de pobreza que se estaban generando, la represión ante las comunidades, el protagonismo que tomó alguna parte de la iglesia con vincular, digamos, esa parte social con las necesidades que estaban teniendo la población, el asesinato de sacerdotes, asesinato de opositores, y que eso vino a terminar en la Guerra Civil Salvadoreña. Porque en el año 79 realmente que ya empezó lo serio. Fui parte de la primera tripulación que sufrió el primer asalto en Tehuacán, de aquí por Tecoluca, en el año 79. Donde recuerdo que yo era un brequero de adelante de ese tiempo. Mi responsabilidad era así al maquinista para que siguiéramos la marcha después que había parado. Y yo le iba a hacer al maquinista y nada, no se movía, ¿verdad? Entonces fui a ver qué pasaba y me dice el conductor de ese tiempo: anda a ver qué le pasa al maquinista, que por qué no se mueve. Y salí yo inmediatamente a ver. El tren era corto realmente, era un tren pasajero número 1 que venía de Cutuco hacia San Salvador.
Pero antes en los trenes de pasajeros se movía el dinero en efectivo, mucha mercadería, mucha carga, de toda clase de insumos. Y cuando fue a ver a la máquina realmente ya tenía encañonado al maquinista y el ayudante. Entonces fue de que pasaba, bueno. Y cuando vi que lo tenía encañonado yo me regresé así como al suave, que no me notara que ya me habían visto, ¿verdad? Así que también me fueron a encañonar esa vez ahí la primera vez. Y recuerdo que le estaban poniendo a la máquina en ese tiempo unos botes, unas bombas de leche seteco así, híjole, colocándolas en la cabina y los van a matar. Pero no, en eso algo pasó y pues venía aquellos tiempos, habían policías de Hacienda y demás, un montón de pasajeros. En ese momento se oyó un disparo en los coches de atrás, rodearon el tren, pero nosotros no sabíamos, ¿verdad? Pero en esos tiempos empezaban con revólveres, pistolas y cosas así, ¿verdad? Entonces fue la primera experiencia que sufrimos y varios compañeros realmente renunciaron, ¿verdad? Ya no quisieron continuar. En el año 1979 entré a trabajar como abanderado de carromotores de las mismas balitas. Ahí anduve trabajando con un señor pues llamado Lucio Paz. Por cierto, pues que este compañero tuvo un accidente donde hubo una explosión, una bomba puesta por algunas personas en el tiempo del conflicto armado, y él pues con el ayudante que andaba en ese momento murieron en la explosión. ¿Ve? Y muchas veces nos encontramos con que ya había un tren dinamitado en ese lugar, por ejemplo, allá por el kilómetro Puente El Burro, no me acuerdo el kilómetro ahí, pero por ahí más o menos habían dinamitado un tren y llegábamos en ese momento a auxiliar a los compañeros tripulantes, a llevarlos de ese lugar donde estaba dinamitado el tren a lugares más donde se podía llegar con vehículos, y ahí pues ellos los trasladaban, y con la misma llegaba el departamento de mecánica de acá de San Salvador. Me tocaba moverlos del lugar donde llegaba vehículo hasta el lugar donde estaba el tren para poder reparar lo que era la locomotora. Un tren en esos tiempos ya del 80, 71, 80 no podía salir sin la seguridad adecuada, ¿verdad? En esos tiempos siempre se agregaba la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda o el Ejército, ¿verdad? Nos daba como seguridad todos los trenes que salían, más que de preferencia de carga, ¿verdad? Porque normalmente en el trayecto siempre habían asaltos a los trenes, ¿verdad? Y como había todo criterio, ¿verdad? Pues habían compañeros, pienso yo, que informaban qué tipo de mercadería se llevaban en los vagones. Así es que en aquel tiempo los muchachos a la guerrilla nos esperaban en determinado lugar hasta que saqueaban todos los vagones, ¿verdad? Normalmente cuando se llevaba calzado, por ejemplo, el calzado, la medicina, la Constancia mandaba unos vagones, barbaridad de vagones para San Miguel con cerveza en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahí también los explotaban, ¿verdad? Pero cuando era directamente para pilotear un tren en el tiempo de la guerra, a nosotros nos daban una orden con un documento. Eso era lo que a mí me respaldaba para moverme en la vía. Era una vía condicional. Ahí me daban, en ese documento me daban a mí todo el detalle del movimiento que había en la línea. Entonces yo dependía de ese documento para poderme movilizar. Ahora, si había algún problema, alguna situación en la línea, yo inmediatamente ponía un teléfono portátil que nos daban y llamaba al despacho de trenes. ¿Verdad? Y el despacho de trenes se encargaba de alguna manera de hacerle llegar esa comunicación al tren, o sea, al conductor del tren o a la estación más inmediata por donde el tren iba a pasar. Uno de los fenómenos culturales que se dio para los maquinistas y para los trabajadores de las tripulaciones del ferrocarril, para soportar, digamos, el estrés, la presión, la incertidumbre, es que muchos de ellos se abocaban, digamos, a las bebidas alcohólicas para poder tener como valor y poder sobrevivir, digamos, emocionalmente esta situación que se daba, porque era una situación que el ferrocarrilero salía el del carromotor, pero no sabían que se iban a encontrar en el camino. Transportaban tropa y sabían que al llevar tropa dentro de los vagones también era
un alto índice de ser atacados por la insurgencia. Nos dieron la orden de salir a las 3 de la mañana del puerto Cutuco, en Entre Ríos, a traer los 34 vagones. Pero llegaron a las 3:30 de la mañana, no llegaba la autoridad, que era la Guardia Nacional en aquellos tiempos, que nos iba a dar seguridad. Llegaron a las 4 de la mañana, a las 5 nosotros informamos a San Salvador, que estaba la oficina central, de que no había seguridad. Así dijeron pero que sí teníamos que esperar seguridad como diera lugar. Pero el tren de pasajeros número 1 de Cutuco, de ser una hora exacta, 6 en punto salía. Y todos los trenes de carga, así como el nuestro, teníamos que escondernos, por decir así, en otro desvío 10 minutos antes. Ese era lo reglamentario siempre. Así que nos llegó que casi eran las 6 de la mañana y nosotros en Cutuco todavía sin salir. Hasta ese momento llegó una delegación de soldados del destacamento de la Unión y nos dieron seguridad. Lamentablemente eran reclutas que tenían en ese tiempo. Y todos, peloncitos, pero muchachos ahí, recuerdo yo, solo uno era un oficial. Y al nomás oír que casi estábamos los 10 minutos para que saliera el tren número 1, salimos con el tren hasta la Unión. Sin embargo, como a los 15 minutos, creo que el número 15 o 20 minutos, que íbamos siguiendo al otro tren nosotros, oímos la primera explosión. Así que ahí se llama la estación del Pilón, que todavía existe en ese nombre. Y el Pilón, ahí le tiraron un bazucazo a la locomotora. Solo pasó como perforando la locomotora, pero no hubo un daño para que la locomotora como tal se parara. Sin embargo, ya empezó a botar aceite. Llegaron a un acuerdo los maquinistas que podían llegar hasta San Miguel, con el tren número 1. Cabal, así nos venimos detrás nosotros. Ya cuando llegamos a San Miguel, realmente la pérdida de aceite del motor de la máquina realmente era más, ¿verdad? No podía continuar. Así es de que ahí se nos dio la orden que nosotros siguiéramos adelante de él. Y en el carro motor donde yo iba siempre andaba una persona conmigo, que era mi ayudante, el abanderado que le decimos. Este hacía lo que uno le decía, nunca hacía una cosa que no le era ordenada. Y muchas veces el tren estaba sujeto al carro motor, partiendo de la señal que yo le hiciera por cualquier emergencia, el tren tenía que parar, ¿verdad? Porque yo iba revisando la línea, que no hubieran, pareciera como que es ilógico, pero yo tenía que ir adelante con un carro tan pequeño como este, revisando que no hubieran piedras, derrumbes, deslaves, bombas, que no hubiera guerrilla en el camino, ¿verdad? Y partiendo de eso yo tenía que mandar al abanderado corriendo hacia atrás a parar ese tren. Ahí podemos ver un poco como la parte inhumana de la administración, de la gerencia, de la administración, en el sentido de que preferían que murieran personas a que hubieran daño en las locomotoras o que hubieran daño en las mercaderías. La filosofía del gobierno era poner primero los intereses de las mercancías a las vidas humanas. Es decir, los trabajadores ferroviarios se convirtieron entonces en personas que no tenían mayor valor en comparación a la movilidad de mercadería que se tenía en el momento. El 4 de febrero del 81, hay un paro de transporte a nivel nacional, donde todas las carreteras estaban perforadas, ¿verdad? Habían hecho zanjos, así, todo a nivel del país. Y lo único que venía trabajando era el tren nada más. Así es de que continuamos, pero que nosotros llegamos a Usulután
Como no habíamos dormido ni muy bien, digamos, ni habíamos desayunado, el maquinista, que en paz descanse, me dijo, mira, anda a comprarte unos tamales ahí en la estación de Usulután, ¿verdad? Donde la esposa de la gente de estación en ese tiempo, don Darío Hernández, vendía tamales y francés a buena mañana. Compramos un montón de tamales. Yo diría así, la buena o la mala costumbre siempre andar leyendo el periódico. Así es que me dice el maquinista de tiempo, comprate el periódico, comprate el diario, me dice, te venís a la máquina. No, le dije, como nosotros tratamos de responsables, ¿verdad? Porque andamos con un interés de poder superarnos, ¿verdad? Así es que me vine y compré el diario y le dije, va, aquí te queda el diario y te quedan los tamales. No, no te vayas, me dijo, venite aquí a la máquina, porque éramos bastante amigos. Me dice el maquinista, no, no te vayas, aquí nos vamos a comer los tamales. No, ya regreso, le dije yo. No, me dijo él, incluso hasta se levantó donde venía trabajando y abrió los tamales en la cabina, nosotros andamos, donde llama el control de mando. Abrió los tamales y me dice, no, andate después que comas los tamales. Pero yo presentía como que algo no estaba muy bien, ¿verdad? Le dije, no, voy a regresar. No, me dijo, no te vayas. Así que empezamos a comer los tamales y trabajando en marcha, ¿verdad? Así cuando llegamos a una estación que se llama California, sí notamos que realmente había muchas cosas irregulares, ¿verdad? Y le digo yo al compañero, mira, le digo, noto que está muy tenso el ambiente, algo va a pasar. No, no pasa nada, ¿no? Y como realmente venía corriendo un poco, ¿verdad? La velocidad era un poco rápida, yo debería tener un poco de espacio porque algo va a pasar. No, no va a pasar nada. Y continuamos. Pasamos después de la estación de California, hay una cruzadilla, le llamamos nosotros, donde pasan los vehículos, y el tren. Y vimos unas personas ahí todas más sospechosas. Así es que continuamos, después de esa cruzadilla hay dos puentecitos, que ahí se llama Cantó la Noria. Y cabal vi cuando una persona le dio señal ahí a otro, ¿verdad? A través de con un pañuelo rojo bien presente lo tengo. Y le digo, mira, dale espacio que algo va a pasar. No, no pasa nada, me dijo. Y medio redució. Entonces en ese momento que pasó eso, en la locomotora, que solo es para dos personas, ¿verdad? O el tripulante un momentito nada más y regreso, ¿verdad? Veníamos 4. Venía el maquinista, el ayudante del maquinista, venía un celador, que hablaba mi compañero anterior, un celador que venía viendo las líneas telefónicas, telegráficas, y venía yo. Así es que cuando vi que la muchacha bajó el pañuelo, dije que algo va a pasar. Más tarde en decirle cuando el primer bazucazo y el primer balazo, pero como fue tan espontáneo todo aquello, ¿verdad? Cuando volteé a ver a mi compañero, que ya falleció el maquinista en ese momento, le entró un balazo a de aquí y le deformó toda la cara. Sí, le levantó todo esto en un instante. Así es que él dijo, me mataron, ¿verdad? Y yo a la par, realmente nos tiramos al piso. Yo me tiré al piso con otro compañero, quedamos así a la par, ¿verdad? El celador y yo. Cuando él empezó a decir que lo habían matado, y como realmente un momento de la guerra, realmente estábamos rodeados nosotros ahí. Estábamos rodeados todo el tren, 34 vagones, me estoy refiriendo como aquí un tren como de aquí al Reloj de Flores más o menos, tener una idea, ¿verdad? Así es que empezó el ataque al tren, ¿verdad? ¡Fuego! ¡Fuego a la corrupción! ¡Fuego a los salarios de hambre! ¡Fuego a los bechalocos! ¡Fuego al reclutamiento forzoso! ¡Fuego a la explotación! Trabajadores, el fuego está en sus manos y en las nuestras. Los fusiles guerrilleros apuntan directamente al corazón de nuestros enemigos. Y en eso que mi compañero se descontroló también, ¿va? Imagínense toda la sangre. Entonces el maquinista va sentado como un pedestal. Entonces toda la sangre que él empezó a botar, realmente me bañó a mí, ¿va? Y en eso que él se quiso parar para insultar, ¿va? La agonía y la muerte. Así es que fue peor porque con la misma aventaron un bazucazo donde le destrozaron todas estas piernas prácticamente. Así es que él me decía, listo, me decía, ayúdame, me decía, dale adelante a la máquina. Y que ahí la máquina está siendo ametrallada prácticamente, ¿verdad? Como empezó a perder todo el combustible, la máquina se empezó a apagar gradualmente, ¿verdad? Así es que, pues mire, son momentos de angustia, diría yo, ¿verdad? Así es que en ese momento murió el maquinista en la parte de arriba. Entonces, y cuando yo me quise parar y moverme hacia el otro extremo del ayudante del maquinista, y eso aventaron una granada, ¿verdad? Y la granada realmente a mí no me cayó, sino que parte le cayó al ayudante del maquinista en ese tiempo, Eduardo Alfredo Bruca. Y realmente, imagínate una esquirla, ¿verdad? Eso hace estrago para las personas.
Así es que le cayó en la parte de la cara, imagínense toda la sangre que empezó a botar. Y me volví a tirar yo al piso de la locomotora. Llegaba a lugares donde salía un grupo de personas armadas y me pedían a mí que les diera ray. Me decían, mire maestro, llévenos a tal parte. Se subían esas personas y me preguntaban si no había visto al bando contrario. Yo les decía que no. Y los movía de un lugar a otro, ellos todos armados, y me decían, aquí déjenme. Ahí paraba y se quedaban ellos, se metían al monte. Más adelante, como a 2 kilómetros, encontraba otro grupo de personas armadas, que era el ejército. Y me pedían ray también y los movía más adelante. Me decían, llévenos a tal lugar. Bueno, hacía pues lo que ellos me decían. Andaba tal vez un sargento ahí, algún cabo, y los movía. Y me preguntaban, ¿no has visto a los guerrilleros? ¿Verdad? Pero ellos tenían otras palabras, como lo decían. Y yo no les decía que no también, pues. No podía ponerme de un lado ni del otro bando porque nosotros éramos blancos para ellos muchas veces. Y se quedaba pues en determinado lugar el ejército y nosotros continuábamos nuestro viaje y hacíamos esos recorridos por ese lugar de San Isidro Lempa, a la orilla pues de todo el río Lempa, y veíamos que al otro lado del río Lempa era un lugar de guerra porque era Chalatenango. Veíamos cómo se movían unos aviones que se elevaban y bajaban ya disparando, helicópteros, y se veía pues que les disparaban desde la parte de abajo también. Y nosotros pasábamos por esa línea y como que nos habíamos acostumbrado a la guerra, ¿verdad? Eso el celador, le llamamos ese tiempo, que era el encargado de venir revisando las líneas, como las cortaban para evitar la comunicación. A saber cómo le pasó, pero le pasó un balazo rozando en el estómago. Así que imagínense la sangre también de mi compañero pegada a la mía, la del maquinista, el fogonero y la mía. Yo era la última persona porque los 31 soldados que daban seguridad al tren, solo uno quedó vivo. De los 30 iban cayendo. Estaba uno que se iba tirando al tren, lo iban matando. Así es que es una angustia realmente, el temor a la muerte es natural. ¿Verdad? Así que fíjense que yo fui el último que había quedado sin sufrir ninguna herida de bala ni nada. ¿Verdad? Así es cuando vi que todo se había calmado ya, ¿verdad? Digamos, dije, bueno, ya. Y escuché que el helicóptero ya venía. Dije, aquí nos van a ametrallar parejo. ¿Verdad? Así es que por instinto, supuestamente, por cubrirme, me paré y me fui así al otro lado de la cabina del locomotor donde iba el ayudante. Y yo que me acerco ahí y encuentro ese compañero, por cierto, que andaba metido en la ría en ese tiempo y me apuntó al fusil. Y me agarró así como dijimos de frente y me dijo, no te quiero matar, regresate. Así es que, bueno, saber cómo dice, por instinto me regresé nuevamente a la máquina. Y las máquinas se habían blindado en alguna medida, ¿verdad? Tanto las máquinas como algunos vagones, no todos en general. Entonces realmente lo que yo pretendí fue cubrirme y dije, aquí me voy a meter debajo de la máquina para que las balas no pasaran de arriba hacia abajo. Así es que era el último. Y cuando ya venía hacia atrás, yo realmente solo alcancé a ver que estaban unos ahí, aquellos tiempos para la guerrilla. Estaba en una pila donde le daba agua al ganado. Ahí estaban varios ahí. Y sí me apuntó con el fusil uno de ellos. Yo, de espalda. Pero no, lo que hizo es que me pegó 3 balazos en la pierna derecha. Así es que ya para bajarme casi al piso, me fracturó la tibia, pero no es completamente, mi pie quedó destrozado. Caí al suelo y casi por instinto dicen que me metí bajo la locomotora, pero ya era tarde prácticamente. Entonces, como era el enfrentamiento continuaba, ¿verdad? Así es que después dicen que como a las 2 horas llegó el ejército, me comentaba mi compañero ayudante, que llegó el ejército a recoger prácticamente los cadáveres de los soldados. Y con la misma me metieron a mí también al camión donde iban los que ya habían fallecido. Así es que un compañero a quien yo le agradecí en vida porque acaba de fallecer, él peleó, por decir así, ¿verdad?, con los del ejército por contar que no me llevaran los que ya habían fallecido. Así que me bajaron del camión, cuentan, ¿verdad?, donde yo ya iba ya subconsciente porque había perdido toda la sangre. Sí, conozco bien ahí esa zona. Y sí, no, es como una laguna, realmente cómo salí de ahí en el camión. Pues hasta después me di cuenta y nos llevaron al hospital San Pedro de Usulután. Y el problema es que en ese tiempo habían cortado también la energía eléctrica, no había nada. Así que prácticamente estuve 2 días en ese hospital San Pedro de Usulután
con mi pie prácticamente destrozado. Y lo que pasó que ahí se me encangrenó el pie en 2 días. Así es que de ahí con otro compañero que también fue lesionado, un ayudante maquinista, que también perdió un ojo en esos momentos también, en otro tren. Nos fueron a traer exclusivamente el Seguro Social de San Salvador, a San Salvador, pero prácticamente ya era como difícil para poder salvar mi situación, ¿verdad? Así es que debido a eso fue que fui amputado de mi pie derecho en ese conflicto armado. La guerra civil trajo severas pérdidas y daños a los puentes, a las vías de comunicación ferroviarias, a las locomotoras y a todos los equipos, pero sobre todo hubo un enorme daño a los trabajadores. Muchos de ellos no sobrevivieron, muchos de ellos están lesionados de por vida, fueron lesionados durante la guerra civil por ambos bandos, ¿no? Por un lado, porque la insurgencia consideró que era estratégico para ellos detener el tren, pero también de parte del gobierno era importante seguir echar a andar el tren y seguir moviendo las mercaderías. Y esto ponía en medio de estos dos conflictos a los trabajadores ferroviarios, que a pesar de toda la situación ellos siguieron trabajando, a pesar de ver a sus compañeros heridos, muertos, el tren no se detuvo. Hubieron, digamos, en los paros que se daban durante la guerra civil momentos tensionantes, pero los ferrocarrileros fueron como consecuentes con su labor de mantener el movimiento de los equipos ferroviarios, el movimiento de los trenes. Y a pesar de todo eso, se salva el ferrocarril y después de los acuerdos de paz el ferrocarril sigue recorriendo las venas de nuestro país. El motorista con el que yo anduve de abanderado falleció y yo un día antes pues me habían separado de él para darme un nuevo cargo. No porque yo ya fuera difunto, pues con él es el que andaba y pues ya Dios me apartó de eso, fue un momento impactante, ¿verdad? Fue un atentado de guerra que sufrió el compañero y por designios de Dios pues un día anterior a mí me dieron una orden de salir para otro lado y él siempre salió para donde tenía que salir y ahí pues él sufrió eso. La persona que tomó en vez de mí fue que murió con él.